Muchos creen que la Torre de Babel fue simplemente un castigo, que Dios miró desde el cielo, vio a la gente construyendo una torre y decidió arruinarles el proyecto. Esa es la versión rápida, la versión que se repite sin pensar. Pero el relato no empieza con una torre, empieza con algo mucho más fuerte, una humanidad completamente unida, un solo idioma, una sola voz, una sola dirección. No hay guerras, no hay fronteras, no hay divisiones. Y justo cuando todo parece estable, toman una decisión que cambiará la historia para siempre. Dicen, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Esa frase es el centro del problema. No es solo construcción, es intención, es autonomía, es seguridad sin depender de nadie. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la intervención de Dios no fue un impulso de enojo, sino un límite necesario que todavía afecta el mundo en el que vivimos hoy. El problema no comienza con una torre, comienza con una idea. La gente mira el valle y ve oportunidad, tierra amplia, espacio suficiente. Nadie los presiona, nadie los amenaza. Y en ese escenario cómodo surge una decisión colectiva. Vamos, edifiquémonos una ciudad. Suena razonable, suena organizado. Luego añaden, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquí algo cambia. No es solo construcción, es intención. Y finalmente dicen, hagámonos un nombre. Ahí se revela el corazón. No quieren depender, no quieren dispersarse, quieren asegurarse por sí mismos. Detente un momento. ¿Por qué alguien necesita hacerse un nombre cuando ya tiene identidad? ¿Qué ocurre en el interior cuando la unidad empieza a reemplazar la obediencia? La torre no nace del miedo, nace del orgullo silencioso. No es caos, es planificación. No es violencia, es autosuficiencia. Y esa diferencia es la que prepara el terreno para lo que está por ocurrir. Cuando una idea se instala en el corazón, pronto se convierte en acción. No pasan años discutiendo. Empiezan a fabricar ladrillos. Los cuecen con fuego. Sustituyen la piedra por técnica. Sustituyen el barro por asfalto. Hay organización. Hay cooperación. Hay entusiasmo. La unidad funciona. Ladrillo sobre ladrillo, nivel tras nivel. La estructura comienza a levantarse. Desde abajo la torre parece imparable. Desde el interior todo parece correcto. Nadie está peleando. Nadie está dividido. Todos hablan el mismo idioma. Todos entienden las mismas órdenes. Pero aquí aparece el punto que casi nadie nota. La unidad no siempre significa que la dirección es correcta. Puedes estar de acuerdo con todos, y aún así estar avanzando en la dirección equivocada. La torre crece, la confianza también, y mientras más alta se vuelve la construcción, más fuerte se vuelve la sensación de control. Ellos creen que están asegurando su futuro, no saben que están provocando una intervención. Porque mientras la torre sube desde la tierra, algo más desciende desde el cielo. El texto lo dice con una ironía silenciosa. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. La construcción que para ellos parece enorme, desde arriba requiere que Dios baje para observarla. Aquí no hay fuego, no hay terremoto, no hay diluvio, hay evaluación. Dios ve la unidad, ve el lenguaje único, ve la coordinación perfecta y declara algo que incomoda. Si permanecen así, nada los detendrá en lo que se propongan. Detente y piensa. ¿Puede una ideología colectiva convertirse en peligro cuando no está alineada con Dios? ¿Puede el progreso volverse amenaza cuando nace del orgullo? La respuesta no viene con destrucción, viene con una decisión estratégica. Si el problema nace en el lenguaje común, allí mismo será tocado. No destruye la torre, interrumpe la comunicación, y lo que parecía indestructible comienza a fracturarse. No cae un rayo, no se parte la tierra, simplemente ocurre algo invisible y devastador. Vamos, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. De pronto una orden no se entiende, una instrucción se repite, pero suena extraña. Una palabra familiar pierde sentido. Las miradas cambian, la coordinación se rompe, la seguridad se convierte en desconcierto. Imagina el momento. Ayer trabajaban en perfecta armonía, hoy discuten sin comprenderse. No porque quieran pelear, sino porque ya no logran comunicarse. La torre sigue en pie, los ladrillos están intactos, pero la unidad desaparece. Y aquí está el giro que nadie anticipa. Ellos querían evitar la dispersión. Dios permite exactamente lo contrario. La construcción se detiene. Los grupos comienzan a separarse.
la ciudad pierde fuerza, no por falta de recursos, no por falta de capacidad, sino porque el lenguaje que los unía ya no existe. Y cuando la comunicación se rompe, la permanencia se vuelve imposible. No pueden coordinar, no pueden planear, no pueden avanzar juntos. Lo que antes era entusiasmo ahora es frustración. Lo que era cooperación ahora es distancia. El texto resume el resultado con claridad directa. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La torre queda a medio camino. El proyecto se congela, la ambición se dispersa. No es destrucción total, es redirección. Ellos querían concentrarse, Dios los dispersa. Ellos querían hacerse un nombre. Ahora cada grupo llevará uno distinto. Ellos querían evitar extenderse, terminan ocupando toda la tierra. Detente un momento. ¿Notas el patrón? Cuando el orgullo intenta asegurar el futuro por sí mismo, Dios interviene para reordenar el rumbo. Babel no termina con ruinas humeantes, termina con caminos abiertos en todas direcciones. Y esos caminos cambian la historia, porque lo que empieza como confusión termina convirtiéndose en origen. Cada grupo toma su rumbo. Algunos avanzan hacia llanuras fértiles, otros buscan montañas, otros siguen ríos hasta encontrar costa. La separación duele, pero produce expansión. La ciudad queda atrás. La torre permanece como recuerdo de una ambición detenida. Y el nombre de ese lugar conserva la memoria del momento. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. No es solo un nombre geográfico, es una advertencia. La humanidad aprende algo que no había entendido después del diluvio. Sobrevivir no transforma el corazón. La unidad no garantiza obediencia. El progreso no reemplaza la dependencia de Dios. Babel marca un límite claro. El hombre puede construir alto, pero no puede gobernar el cielo. Puede organizarse, pero no puede reemplazar la dirección divina. Y aún así, la historia no termina en dispersión, porque después de dividir naciones, Dios empieza a enfocarse en una sola familia. Ahora la torre queda atrás, silenciosa, inconclusa, inútil. Los caminos se llenan de movimiento. Grupos enteros avanzan en direcciones distintas. El polvo del suelo cubre sus huellas mientras se alejan. Ya no existe un centro. La llanura de Sinar pierde su fuerza. La concentración humana se rompe. El proyecto común se disuelve. Cada grupo carga lo que puede. Herramientas, animales, recuerdos. La unidad que parecía invencible se convierte en distancia. No hay anuncio público. No hay despedida organizada. Simplemente se separan. Lo que comenzó como desafío termina en dispersión. La humanidad quería hacerse un nombre. Termina dividida en muchos. Y así nace el mapa del mundo. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Lo que ocurrió en Babel fue castigo o fue protección? Porque piénsalo con calma. La humanidad estaba unida. Tenía tecnología. Tenía organización. Tenía un objetivo común. Lo único que no tenía era límite. No querían depender. No querían dispersarse. No querían reconocer que no eran el centro. Cuando el poder humano se concentra sin freno, algo siempre termina mal. Dios no envía fuego, no destruye la ciudad, no elimina a las personas, solo pone un límite. Confunde la lengua, rompe la coordinación, impide que el orgullo colectivo se vuelva absoluto. Y ahora míralo desde hoy. Cuando un grupo humano concentra poder, influencia y voz sin freno, ¿qué suele ocurrir? La historia lo ha mostrado muchas veces. Babel no es solo pasado, es advertencia. Porque la unidad sin dirección correcta no construye el cielo, construye orgullo. La torre no fracasa por falta de capacidad, fracasa por dirección. Dios ya había dicho, llenen la tierra. Ellos dicen, no nos dispersaremos. Ese es el punto. No es un problema de idioma, no es un problema de cooperación, es un problema de rumbo. La humanidad se une, pero se une para evitar lo que Dios ordenó. Construyen para asegurarse, se concentran para protegerse, se organizan para no depender. Y ahí aparece el límite. Dios no deshace la humanidad, deshace la desobediencia organizada. La confusión del lenguaje no es castigo impulsivo. Es el mecanismo para que se cumpla lo que ya había sido dicho. La dispersión no contradice el plan, lo activa. Babel no demuestra que la unidad sea peligrosa. Demuestra que la unidad sin obediencia se vuelve autosuficiencia. Ahora la pregunta es directa. Cuando nos unimos hoy, ¿lo hacemos para cumplir la dirección de Dios o para reemplazarla?
Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir leyendo la Biblia con esta precisión, suscríbete al canal.